Nací en Madrid, a pocos kilómetros, en Chamartín de la Rosa en aquella época, pero ahora forma parte de Madrid. Nací en el 32, justo después de la República, y luego no estuvimos mucho tiempo en Madrid, porque en el 36 se produjo el golpe de Estado, así que yo tenía 4 años y mi primer recuerdo de la guerra fue haciendo cola con mi madre en una panadería. Estábamos esperando el pan y vino un avión de combate italiano y ametralló toda la cola de gente que estaba esperando el pan. Así que todo el mundo se tiró al suelo y el avión se fue. Bueno, ese es mi recuerdo de la guerra, mi primer recuerdo de Madrid. Cuando tenía 4 o 5 años, lo recuerdo muy bien. Todo el mundo tumbado boca abajo en la acera. Y entonces empezó la primera batalla de Madrid. Y mi padre, como estaba en el frente de Madrid, vino y dijo: no debemos quedarnos aquí porque en Madrid va a ser terrible. Y no se equivocó, porque duró 3 años Madrid. Y entonces fue cuando mis padres decidieron trasladarse a Valencia. Era más tranquilo. Entonces no pasaba nada allí en la costa. Así que fuimos a Valencia. No sé cómo mi madre encontró una casa. Era bastante tranquilo y entonces empezaron los bombardeos y sobre todo los barcos de guerra italianos que bombardeaban Valencia desde el mar y todo eso. Así que mi madre dijo: tampoco nos vamos a quedar allí, y nos fuimos a Barcelona. Barcelona, bueno, era más tranquila en aquella época, pero no nos quedamos en Barcelona, la ciudad. Así que nos fuimos más lejos de Barcelona, unos 40 kilómetros hasta Caldetas, y allí, a lo largo de la costa, estaban las segundas residencias de los embajadores y todo eso, porque eran playas privadas. Cada uno tenía su playa privada. Era un balneario famoso en aquella época. Estaba todo vacío en el paseo marítimo, así que mi madre se metió en una casa. No sé si fue alguien que dijo que se podía entrar allí, un chalet precioso. Después nos enteramos que era la embajada americana. Era la segunda residencia del embajador americano en Barcelona. Un chalet precioso, un porche, un patio grande, un porche, un pequeño velero en el porche, la carretera, una playa privada y el mar, el Mediterráneo. Y entonces empezaron los problemas, porque empezábamos a pasar hambre. Allá, en Caldetas, nos moríamos de hambre, nada que comer. Mi madre, entonces éramos 6, 4 hermanas. Bueno, una que había nacido en Barcelona, Manoli, no había nacido. Nació en el 38. Llegamos 5 y nos fuimos siendo 6. Éramos 5 y mi madre 6. Teníamos una tía con 3 hijos, otra tía que no tenía hijos, mis abuelos, el padre y la madre de mi madre. Estábamos todos, pero era un chalet enorme. No había problemas. Pero el problema era encontrar comida. Mi madre tenía dinero porque en el frente les pagaban. Mi padre siempre mandaba dinero, nunca nos faltó dinero. La prueba es que cuando llegamos a Francia, mi madre tenía una cartera llena de billetes que no servían para nada. Pero los campesinos catalanes no daban nada. Mi abuelo, bueno, había bosques, crecían mucho los espárragos trigueros, las algarrobas. Es algo que no he vuelto a encontrar, una especie de... Es como un plátano marrón aplastado. Guillaume también lo vio, pero yo nunca lo he encontrado en otro sitio que no sea Cataluña. Una especie de cosa así que crece silvestre, pero que crecía por todas partes. Tenías que ir a Mataró, un pueblecito cercano, a 7 u 8 kilómetros, donde había un panadero que hacía pan. Y cuando llegabas, allí no había. Luego volvías con una barra de pan, así para varios días. Era realmente una pobreza absoluta. Ahí es donde más sufrimos la guerra, en el país catalán. Sí, porque nos quedamos todo el año 38, incluso parte del 37. Tuvimos que quedarnos 1 año y medio en Barcelona, porque tengo una sobrina que nació en el 37 y mi hermana que nació en el 38 y, bueno,
Cuando hacía buen tiempo nos íbamos a la playa. Oíamos el ruido de los aviones, todo el mundo detrás de los muros de esas playas privadas, porque eran los aviones italianos y alemanes ametrallando a todos los niños de la playa. Se daban la vuelta y esperaban a que volviéramos a salir y luego al revés. Nunca me ha pasado, no recuerdo que se haya muerto nadie, pero fue una gran suerte la que tuvimos. Las vilas estaban vacías. Todos los embajadores se habían ido de España a mediados del 37. Casi un año después de que empezara la guerra, todas las segundas residencias, todos los embajadores se habían ido. Por eso acabamos allí, porque estaba vacío. No solo teníamos cacerolas, teníamos todos los cubiertos que daban, toda la plata. Así que era bonito poner los cubiertos. No había nada dentro, pero seguía siendo bonito. Una vila preciosa. Y entonces los bombardeos empezaron a acercarse. Entonces vinieron sobre Barcelona. Y cuando oyes el cañonazo sobre Barcelona, es hora de irse, porque estaba a 30 kilómetros y los oíamos. Y también había un barco. Estaba un viejo al lado nuestro y luego mi abuelo, había un barco ruso. Se veía, desde la costa se veía, un barco mercante. Y él decía que si un día nos levantábamos y el barco no estaba, era porque era un barco soviético que venía por la Pasionaria, el Campesino, todos los comandantes rusos, españoles, pero que eran comunistas, todos los dirigentes comunistas. Estábamos en la cama y empezó un bombardeo terrible, porque estaba la estación, la vía del tren, la carretera, y nosotros estábamos enfrente de la estación. Una noche hubo un bombardeo terrible. Las bisagras de las ventanas se cayeron, los cerrojos se salieron, las ventanas se abrieron de par en par con la explosión de la bomba. Todas las ventanas. Y luego los dormitorios estaban en el primer piso y había una gran escalera de mármol que subía. Y luego en la parte superior estaba acristalada para dar luz al hueco de la escalera. Era un gran techo de cristal. Por suerte no nos habíamos movido porque había una capa de cristal así en todos los escalones y habían bombardeado la estación, pero no cayó ni una sola bomba en la estación. Y tuvimos una bomba incendiaria que cayó en la esquina de la casa, pero no explotó. Tuvimos suerte. Y fue entonces cuando mi madre dijo: ahora no es el momento de quedarse aquí. Tardamos 4 o 5 días en llegar a Francia. Fuimos a ver al jefe de estación que estaba al otro lado de la carretera y le preguntamos: ¿hay un tren para Francia? Sí, sale un tren, con 3 o 4 vagones para Francia. Estamos esperando la locomotora y sale para Francia. Así que mi madre, mi abuelo, mi abuela, todos en los vagones, y luego vamos a coger los cubiertos y las mantas y todo eso. Viene el jefe de estación y nos dice que no hay locomotora, que no vamos a salir. Y por la tarde el jefe de estación vuelve corriendo y dice que hay un tren que va a Francia, pero que es un tren de ganado. No hay problema, pero no cogimos los cubiertos ni nada. Hacía frío. Nos metimos en un vagón con vacas y terneros. Los vagones de ganado no tienen techo. Nos amontonamos todos. Yo tenía un abrigo porque empezaba a hacer frío, así que lo puse en el suelo para tumbarme y estuvo una vaca pariendo encima. Estaba saliendo el ternero. Los aviones italianos y los alemanes vinieron a ametrallar el convoy, así que el maquinista se fue hacia atrás, hacia un túnel. Los aviones se fueron y arrancamos de nuevo. Volvimos a arrancar y nos dirigimos a Francia. No recuerdo hasta dónde el tren nos llevó, pero no a la frontera. Nos detuvimos ante un pueblo pequeño, pero no recuerdo el nombre.